Acuérdense que en la primaria a mí me enseñaron que si yo tenía un 43 y lo quería dividir entre un 5, esto yo lo puedo escribir como un 43 dividido entre 5. Y yo sé que me toca de a 8. 5 por 8 me da 40 y entonces se lo resto y sé que me sobra 3. Eso implica que 43 quintos son 8 enteros. Ahí es donde empieza la conceptualización de lo que me enseñaron en la primaria. Este que está aquí van a ser los enteros. Y a eso le voy a sumar el residuo. Y este residuo, pues es el que tengo por acá, que es este 3. Entonces le voy a sumar un 3 que va a ser dividido entre el que no se pudo dividir. Y como yo quería dividir entre 5, pero ya no pude dividir al 3, por eso aquí abajo voy a escribir precisamente a ese 5. Y de ahí se obtiene de dónde va cada una de las partes. ¿Por qué lo debo de acomodar así? ¿Cuál es la razón por la cual se escribe como se escribe, no? Entonces, concluyendo, lo que ahorita vamos a ver es precisamente lo que me enseñaron en la primaria. No es otra cosa más que lo que me enseñaron en la primaria. Y entonces vamos a empezar a hacer ejercicios basándonos de lo que me enseñaron en la primaria. Y si a mí me dicen, número 1, tienes que dividir una x cuarta menos 2x dividido entre un x menos 3, por ejemplo, eso que está ahí yo lo voy a escribir como una x cuarta menos 2x que va a estar en la galera, acuérdense que ese símbolo se llama galera, dividido entre x menos 3. Y entonces lo único que vamos a ver es precisamente cuál es el procedimiento, o sea, cuáles son las series de pasos que yo debo de seguir para poder hacer esa división. Lo primero que voy a hacer es al x cuarta lo voy a dividir entre la x. Si ustedes se están dando cuenta, el x cuarta es el primer término que tengo en el divisor y la x es el primer término que tengo en el dividendo. Por lo tanto, si yo hago la división de esos dos, aplicando leyes de los exponentes, ahí me queda una x cúbica. Esa x cúbica forma parte del resultado y entonces ese resultado lo voy a escribir arriba. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar propiedad distributiva. La propiedad distributiva quiere decir que multiplico por el primer término y por el segundo término. Y al hacer la multiplicación, acuérdense que en la primaria me enseñaron que después que tú multiplicabas 5 por 8, 40, tú escribías el simétrico. Recuerden que el simétrico es el mismo número con diferente signo. Entonces, eso me lo enseñaron en la primaria. 8 por 5, 40, 40 para 43 es 3. Pero ese para, sabemos que es una resta. En otras palabras, 5 por 8, 40 positivo, y aquí voy a escribir el simétrico. Simétrico es el mismo número con diferente signo. Por lo tanto, continuando con lo que me enseñaron en la primaria, x cúbica por x, por leyes de los exponentes, entonces me va a generar un x cuarta, donde yo voy a escribir el simétrico, y el simétrico es negativo. Mismo número con diferente signo. Hago lo mismo con la x cúbica y el 3. Si yo multiplico me va a dar un menos 3x cúbica, pero como debo de escribir el simétrico, entonces voy a escribir un más 3x cúbica. Eso que está ahí yo lo aprendí a hacer desde la primaria. O sea, no es otra cosa tan complicada más que la primaria. Ahora bien, ya que tengo eso, me tengo que ir al concepto de términos semejantes. Si yo me doy cuenta, este que está aquí con este que está aquí son términos semejantes. Y como son términos semejantes, yo sé que por ley de la resta eso me va a dar un 0. Pero si yo observo, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este que está aquí es un término completamente diferente al otro que yo tengo acá abajo. Por lo tanto, no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, lo que debo de hacer es primero escribir el que debe de ir primero, y el que debe de ir primero es el que tiene el exponente más grande, y luego escribir el que debe de ir después, que no tiene el exponente tan grande. Pero acuérdense que eso proviene de términos semejantes. ¿Se pueden sumar? Súmalos. ¿No se pueden sumar? Pues solamente escríbelos. En la secundaria a mí me dijeron que no, velos ordenando para que vaya quedando uno abajo del otro. Eso era de la secundaria. ¿Por qué? Porque eras niño chiquito, ibas en la primaria, acababas de pasar a la secundaria y pues todavía te tenían que traer como que ordénalos, así como si fueran muñequitos o fuera
una bardita, no lo sé, ¿no? Pero a estas alturas ya entendemos los conceptos, por eso no es necesario ordenarlos, que por ahí luego se los mencionan todavía, ¿no? Pero eso es una conceptualización de secundaria, ya estamos en otro nivel, ya vamos a hacer las cosas como se deben de hacer basándonos en conceptos. Ok, repito el proceso. Este primer término lo voy a dividir entre este primer término. Recuérdense que este es el del divisor y este es el del dividendo. Entonces, si hago esa división, las escribo aquí, aunque eso obviamente lo puedo hacer mentalmente. Si yo divido 3x cúbica entre x, sabemos que el resultado es 3x cuadrada. Ese resultado es el que debo de escribir en la línea de resultados, o sea, hasta arriba. Por lo tanto, aquí escribo un más 3x cuadrado. ¿Por qué escribo el más? Pues porque obviamente aquí hay un término y aquí hay otro término y debo de indicar la operación que está entre los dos, y esa operación es una suma. Acuérdense que aquí no estoy escribiendo la suma porque no hay operación, pero aquí sí hay operación, por eso es necesario escribir ahí sí la operación suma, y antes no lo escribía porque era solamente un signo. ¿Son iguales? Pues sí son iguales, pero quieren decir cosas diferentes. Un signo positivo quiere decir que está a la derecha, y un más quiere decir que hay que agregar una con la otra. Por lo tanto, una vez que ya hice eso, pues simplemente aplico propiedad distributiva, multiplico este por este primero y este por este segundo. Obviamente aplicar propiedad distributiva quiere decir aplicar también ley de los signos. Y si hago la multiplicación, entonces acuérdense que el resultado lo debo de escribir aquí abajo, pero debo de escribir el simétrico, o sea, mismo número con diferente signo. Por lo tanto, si yo hago esa multiplicación y escribo el simétrico, aplicando leyes de los exponentes, me queda un menos 3x cúbica. Y al hacer lo mismo con este y escribiendo el resultado hasta aquí abajo, me va a dar un menos 9. Pero como debe de escribir el simétrico, entonces vamos a escribir un más 9x cuadrada. Y otra vez, aplico términos semejantes. Si yo checo el concepto de términos semejantes, resulta que este y este son términos semejantes, y al ser términos semejantes, obviamente el resultado me va a dar un 0. Acuérdense que yo utilizo mucho el marcatextos en lugar de tachar, porque tachar como que me confunde mucho, y con el marcatextos como que voy ubicando qué es lo que va ocurriendo, ¿no? Y vuelvo a pasar lo mismo de hace ratito, que este que está aquí y el que está abajo en la misma columna no son términos semejantes, y como estos no son términos semejantes, no puedo aplicar ley de la suma o ley de la resta. Por lo tanto, escribo primero el que tiene el exponente más grande y luego escribo el que tiene el exponente menor. Y otra vez vuelvo a repetir el procedimiento. Si vuelvo a repetir el procedimiento, entonces ahora lo que tengo que dividir es un 9x cuadrada dividido entre una x. Y de ahí me doy cuenta que por división y por leyes de los exponentes, eso me da por resultado 9x, el cual lo debo de escribir enseguida en la línea de resultado. Recuerden, vuelvo a repetir, que aquí tengo un signo positivo, pero aquí arriba sí debo de escribir la operación. Uno es un signo que no se escribe, pero el otro es la operación que sí se debe de escribir. Y una vez hecho esa división, pues otra vez vuelvo a repetir la propiedad distributiva. Este multiplica el primer término, escribo el resultado abajo, y por propiedad distributiva multiplico por el siguiente y también escribo el resultado abajo. Y entonces, al hacer esa multiplicación del 9x por la x, sabemos que me da 9x cuadrada, pero como voy a escribir el simétrico, entonces lo que escribo es un menos 9x cuadrada. Luego, el 9x por el 3, pues ocurre lo mismo, debo de escribir el resultado aquí abajo, pero debe de ser el simétrico, por lo tanto el simétrico es un positivo, que es el 27x. Y con esos resultados vuelvo a hacer la misma situación. Hago una operación considerando cuáles son los términos semejantes. Me doy cuenta con mis ojitos de la cara que estos dos primeros son términos semejantes, y al ser términos semejantes, pues yo ya sé que el resultado me va a dar un 0, porque precisamente tienen el mismo número y diferente signo. Y con respecto a los otros, entonces ahí sí ya tengo un pequeño problema, porque resulta, espérenme tantito, entonces resulta que este que está aquí no es, no, sí es, estos dos sí son términos semejantes. Si se dan cuenta que ahí ya cambia. Y entonces, como son términos semejantes, ahí puedo aplicar ley de la resta, porque son signos diferentes, y al ser ley de la resta,
hago la resta de los dos números, que me da 25, y dejo el signo del mayor, y considero que son términos semejantes porque estamos hablando de la X. Y entonces, repito nuevamente el procedimiento. Y el procedimiento es que vas a tomar este 25X y lo vas a dividir entre el primero que está por acá. Por lo tanto, al 25X lo divido entre X y yo sé que el resultado es 25. Y ese 25 lo debo de ubicar en la línea de resultado, que es la que está hasta acá arriba. Y otra vez repito el procedimiento. Multiplico por el primero, propiedad distributiva, escribo el resultado aquí abajo, que debe ser el simétrico, multiplico por el segundo, propiedad distributiva, y escribo el resultado aquí abajo. Y por lo cual, este 25 por esta X me da 25X, pero como debo de escribir el simétrico, mismo número pero diferente signo, sabemos que debo de escribir el menos 25X. Y después el 25 por el menos 3 me da menos 75, pero como debo de escribir el simétrico, sabemos que el simétrico es el mismo signo con diferente número, por lo tanto aquí voy a escribir un más 75. Y por último, otra vez, considero a los términos semejantes y con los que se puede hacer operación la hago. Si observan, estos dos son términos semejantes, por lo tanto el resultado de esa operación me da un 0, y el otro pues ya no tiene con quién, por lo tanto se queda el 75 porque ya no hay términos semejantes. Y con eso pues ya concluí la respectiva operación. Escribir el resultado. Entonces, el resultado de esta división son todos estos que están aquí. O sea, el resultado va a ser una X cúbica que le voy a sumar, hay que escribirlo bonito, una X cúbica que le voy a sumar un 3X cuadrada, que le voy a sumar un 9X, que le voy a sumar un 25 y que le voy a sumar el residuo. Acuérdense cómo se escribe el residuo. El residuo es lo que me quedó de residuo dividiendo entre el mismo número. Por lo tanto, siguiendo esa misma ubicación, resulta que el residuo me dio 75 y ese 75 es porque no lo pude dividir entre X menos 3. Por eso escribo 75 entre X menos 3 y eso que está ahí es el resultado como se debe de expresar. Este todo es el resultado de la división. ¿Cuál división? Pues la división que hice por aquí abajo. Pero fíjense que necesito expresarlo adecuadamente, porque si no lo expreso adecuadamente, pues no estoy haciendo la correcta conceptualización de cómo se deben de expresar los resultados. ¿Por qué les expliqué esto al principio? Porque algunas veces me hablan de la fracción mixta, y ya ven que la fracción mixta escribían 8 3/5, ¿no? Pero la fracción mixta no existe, porque la fracción mixta te está implicando una multiplicación. Por lo mismo jamás ha existido la fracción mixta, aunque muchos aún todavía lo siguen explicando, ¿no? La forma adecuada de escribirlo es como está aquí, el resultado fue 8 y te sobraron 3 que no se pudieron dividir entre el 5. Y de ahí viene cómo es la forma en la que yo debo describir mis resultados cuando tengo una división y que proviene de todo este procedimiento, el cual, si se dan cuenta, nada más es repetir para llegar a expresarlo de esta manera. Vamos a ver la división sintética. ¿Qué es la división sintética? Es hacer de otra manera alternativa la división que les acabo de explicar. La diferencia es que voy a utilizar los coeficientes. Y si ustedes se acuerdan, los coeficientes son los números que multiplican a la variable. Entonces, si yo empiezo a revisar, si yo observo con mis ojitos de la cara, me voy a dar cuenta que aquí está el primer coeficiente, y el primer coeficiente es un 1. Y también me voy a dar cuenta que existe otro coeficiente que es el menos 2, número y signo. Entonces, quiere decir que el primer coeficiente que yo estoy viendo es un coeficiente que es el 1. El primer coeficiente es el 1. Pero ese 1 pertenece a una variable que es la x cuarta. Eso quiere decir que luego sigue un coeficiente que es 0. Y ese coeficiente 0 pertenece a la x cúbica. Y luego viene otro coeficiente 0 que pertenece a la x cuadrada. Y luego viene este coeficiente que es menos 2, donde ese coeficiente menos 2 pertenece a la x. Y por último viene un coeficiente 0 que pertenece al término independiente. Va de nuevo. Coeficiente
de la x cuarta. Coeficiente de la x cúbica. ¿Por qué 0? Pues porque no hay x cúbica. 0 por x cúbica me da 0. Por eso ese es el coeficiente de la x cúbica. ¿Por qué el 0 es el coeficiente de la x cuadrada? Pues porque si se dan cuenta aquí no hay x cuadrada. 0 por x cuadrada me da 0. Por eso es el coeficiente. Y por último, el menos 2, si ustedes observan, este menos 2 yo sí lo tengo, porque es el coeficiente de una letra x que yo estoy viendo con mis ojitos de la cara. Pero después del coeficiente de la x, que sabemos que es exponente 1, que es lineal, luego debe venir el término independiente, pero no hay término independiente, por eso el término independiente es un 0. Y así es como obtengo los coeficientes de la división que voy a hacer. Y entonces voy a dividir, este simbolito que estoy escribiendo aquí es una galera invertida y precisamente es para indicar que voy a hacer una división. Acuérdense que la división la estoy haciendo entre x menos 3, o sea, la división la estoy haciendo entre x menos 3. Pero como no estoy tomando las letras, solamente voy a tomar el número. Si se dan cuenta, el número es menos 3. Pero a mí me enseñaron en la primaria que debes de considerar el simétrico. Por lo mismo, cuando tú utilices este menos 3, no vas a utilizar el menos 3, sino vas a utilizar el más 3. ¿Por qué? Porque en la división tienes que utilizar el simétrico. Esa es la razón. ¿Sale bien? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí estoy escribiendo todos los coeficientes. Obviamente ordenándolos. Este es el de la x cuarta, este es el de la x cúbica, este es el de la x cuadrada, este es el de la x y este es el del término independiente. No lo estoy escribiendo, pero se los dejo ahí en el video para que sepan de dónde salió, ¿no? Y este más 3 se obtuvo porque nada más vas a escribir el número, considerando el simétrico. ¿Por qué el simétrico? Porque en la división te enseñaron a que debes de considerar el simétrico. Y ya, se acabó. Eso fue cómo obtener los números. Y ahora viene el procedimiento. ¿Cómo voy a realizar la división sintética? Pues la división sintética vas a hacer, primero vas a sumar y después de sumar vas a multiplicar. Ya, ese es el procedimiento. Fíjense bien, ¿eh? Sumo. Si yo sumo estos, se dan cuenta que la suma me da 1. ¿Por qué? Pues porque si van a sumar esto, pues me van a decir, ¿pero con quién lo sumo? Pues con nadie. Entonces, 1 más nadie, pues sigue siendo el mismo 1. Y se la suma. Ya fue el primer paso, sumé. Segundo paso, multiplicar. La multiplicación la van a hacer así. Multiplican y el resultado lo escriben arriba. Por lo tanto, más 3 por 1 me va a dar más 3 y ese resultado lo escriben en la siguiente diagonal. Multiplicaron. Ya, se acabó el método. Repito el método. Como voy a repetir el método, ahora lo primero que tienes que hacer es sumar. Si ustedes suman, pues se dan cuenta con sus ojitos de la cara que la suma me da 3. Ya sumé. Ahora voy a multiplicar. Multipliquen este por este y la multiplicación la escriben en el siguiente. Por lo tanto, la multiplicación me da 9. Ya se acabó el método. Vuelvo a repetir el método. Vamos a sumar estos. Si yo sumo estos, si ustedes se dan cuenta, el resultado me da 9. Ya sumé. Vamos a multiplicar. Este por este lo multiplico y lo escribo en diagonal. Obviamente con leyes de los signos yo me doy cuenta que es el 27. Ya multipliqué. Ya se acabó el método. Vuelvo a repetir el método. Para repetir el método, ahora resulta que vamos a sumar estos dos. Si yo sumo estos dos, se dan cuenta que esa es ley de la resta, porque uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, se restan los números y se deja el signo del mayor. Eso implica que me va a dar aquí un 25. Ya sumé. Y ahora me toca multiplicar. Si yo multiplico, lo escribo en diagonal y entonces aquí me va a dar un 75. Listo. Repito el método. Para repetir el método, otra vez sabemos que lo primero que debo de hacer es sumar. Y si yo sumo, debo de sumar estos dos. Y si sumo esos dos, me da un 75. Pero si se dan cuenta, ya no hay más aquí adelante.
Como ya no hay más adelante, entonces ya no multiplico. Ahí se acabó. Y ahí se acaba el método. ¿Sale bien? Y entonces, fíjense bien, ¿eh? Se los voy a copiar. Copiar la división que estaba hace ratito. Y espero que lo vean y se den cuenta. Fíjense bien, ¿eh? Este 1 que está aquí, no, mejor voy a respetar los colores. Este 1 que está aquí es este 1 que está aquí. Este 3 que está aquí es este 3 que está acá. Este 9 que está aquí es este 9 que está acá. Este 25 que está aquí es este 25 que está acá. Y este 75 que está aquí es este 75 que está acá. ¿Sale bien? Entonces, por eso es muy rápida la división sintética. La división sintética lo que me está haciendo es, me ahorra todo esto que hice acá. ¿Por qué? Porque está quitando todas las letras, solamente está trabajando con los números. Entonces, solamente les recuerdo que este 1 es el 1 que está aquí al principio. Por lo tanto, haciendo la división sintética, se ahorran todo este rollo. Pero la división sintética únicamente va a funcionar, solamente va a funcionar cuando este sea un binomio. Cuando es un binomio, sí se puede. Pero cuando no es binomio, no se puede. Entonces, a veces van a poder aplicar la división sintética y a veces no. ¿Cuándo se utiliza la división sintética? Única y exclusivamente cuando el denominador es un binomio. Si el denominador no es un binomio, ya olvídenlo, no se puede la división sintética. Y entonces tendremos que hacer el otro procedimiento. Pero pues me da mucha rapidez la división sintética. Por lo tanto, nada más de verse, ustedes saben que este 1 es una x cuarta. Este menos 2 es un menos 2x. Acuérdense que es x cuarta, x cúbica, x cuadrada, x lineal, término independiente. Eso es lo que sí deben de tener bien ubicado, las posiciones. Y están haciendo una división entre más 3, pero habíamos dicho que provenía del binomio. Por lo tanto, la están haciendo entre x menos 3. Y esa división les da por resultado estos. Pero esos es un 1 que es x cúbica. ¿Cómo saben que es x cúbica? Pues se ve aquí. Fíjense cómo esta x cuarta entre esta x, luego me dice que ese primero va a ser una x cúbica. Y luego este 3 es un más 3 del anterior, o sea de una x cuadrada. Y este 9 es del anterior, o sea de un 9x. Y este 25 es del anterior, o sea de un término independiente. Y este 75 es el residuo, por lo tanto es un 75 que no se pudo dividir entre el que está acá, que es un x menos 3. Y con eso ya llegaron al resultado más rápido que cuando hicieron todo esto. Obviamente es adecuado que se sepan el procedimiento, ¿no? Pero también que sepan algunas alternativas, como lo que es la división sintética. Y entonces, si ya me entendieron a lo que es la división sintética, con toda la tranquilidad del mundo van a poder hacer la siguiente división. Número 2. Realiza la división de x quinta menos 8 dividido entre x más 2. ¿Lo puedo hacer por división sintética? Pues sí, sí lo puedo hacer por división sintética. ¿Cuál es la razón? Pues porque aquí estoy haciendo una división entre un binomio. Por lo tanto, lo que yo debo de hacer es escribir un 1. Este 1 es de la x quinta. Luego escribo un 0. Ese 0 es de la x cuarta. Luego escribo otro 0. Ese 0 es de la x cúbica. Acuérdense que voy en descendencia. X quinta, x cuarta, x cúbica. Luego escribo otro 0, que es de la x cuadrada. Luego escribo otro 0, que es de la x lineal. Y por último escribo un menos 8, que es del término independiente. Que no se les olvide porque esa parte es la importante.
x quinta, x cuarta, x cúbica, x cuadrada, x lineal y término independiente. Recuerden que van disminuyendo. Quinto, cuarta, cúbica, cuadrada, lineal, etcétera, ¿no? ¿Por qué comencé desde la x quinta? Pues porque aquí dice x quinta, ¿no? ¿Por qué comencé hace rato a x cuarta? Pues porque aquí decía x cuarta. Nada más es fijarse. Y entonces escribo aquí la galera invertida y acuérdense que debo de escribir el simétrico. Si aquí tengo un más 2, recuerden que el simétrico es un menos 2. Y ya luego repito el método, que el método está súper rápido. Si se acuerdan del método, el método es sumar. Si ustedes suman estos dos, resulta que la suma de estos dos me da 1. Y luego multiplico. Multiplican este por este y lo escriben aquí arriba. Por lo tanto, el resultado me da un menos 2. Ya, se acabó el método. Vuelvo a repetir. Sumo. Si ustedes suman estos dos, sabemos que me da un menos 2. Y luego multiplico. Si multiplican este por este, lo escriben arriba y me va a quedar un más 4. Se acabó el método. Vuelvo a repetir el método. Sumo estos dos y entonces me queda un 4. Multiplico, lo escribo en diagonal y me queda un menos 8. Se acabó el método. Vuelvo a repetir. Sumo estos dos, me queda un menos 8. Multiplico y el resultado lo escribo en diagonal. Por lo tanto, ahí me queda un 16. Se acabó el método. Vuelvo a repetir. Sumo estos dos, me da un 16. Y multiplico y escribo el resultado en diagonal y me queda un menos 32. Se acaba el método. Vuelvo a sumar, como los dos son negativos es ley de la suma, y me queda un menos 40 y ya acabé la división sintética. Lo cual eso es así como que súper rápido, ¿no? Entonces solamente que debe de ser basado en el inicio de la división. En la división yo estoy viendo aquí que tengo una x quinta entre una x. Por lo tanto, por leyes de los exponentes, este primero debe de pertenecer a una x cuarta. Y entonces, perdón, disculpen, ahí cometí una imprecisión. Este primero, porque acuérdense que este es el resultado, ese es el que pertenece a una x cuarta, porque es una x cuarta. Luego me voy al siguiente. Este que tengo aquí, este menos 2, pertenece al siguiente en un grado menor. O sea, es menos 2 de coeficiente, pero es una x cúbica. Dime. Creo que 43. Dime, en la x cuarta. Acuérdense que parten de la x quinta que dividieron entre la x y por leyes de los exponentes me da una x cuarta. Por eso este coeficiente 1 pertenece al primero que es una x cuarta. Y luego continuando con lo que les estaba explicando, pues ya vimos que el segundo, que es un menos 2, pertenece al anterior en grado que es una x cúbica. Y luego me voy al siguiente y el siguiente tengo aquí un 4 donde este más 4 pertenece a un grado inferior que es el de x cuadrada. Luego me voy al otro donde este que está aquí que es un menos 8 es un coeficiente menos 8 que pertenece a un grado menor, por lo tanto pertenece a una x a la 1. Sabemos que el 1 no se escribe. Y por último, este 16 pertenece al término independiente, por lo tanto es un más 16. Acuérdense que dije por último porque esta última columna me está diciendo el residuo. Por lo tanto, el residuo es un menos 40 que no se pudo dividir entre este denominador y el denominador, si ustedes se acuerdan, es el x más 2. Entonces aquí escriben el x más 2 y con eso se ahorraron todo el procedimiento de una división normal, haciéndolo por una división sintética. Lo único que deben de tener cuidado es de dónde se obtienen los coeficientes para poder llegar al resultado. Entonces, ¿qué es la división sintética? Es una manera de hacer la división utilizando solamente coeficientes y obviamente eso me lleva a una división mucho más rápida. Bueno, entonces ahí yo lo puedo hacer por división sintética porque estoy dividiendo entre un binomio. Como estoy dividiendo entre un binomio, primero voy a escribir un 1. Ese 1 es de la x sexta. Luego sigue un 0. Ese 0 es de la x quinta. Luego sigue un 0. Ese es de la x cuarta. No es cierto, ya me equivoqué. Después del 1 sigue un menos 2, disculpen, porque si se dan cuenta que el menos 2 es de la x quinta, ¿no? Ahí me lo comí. Es un menos 2 de la x quinta. Luego sigue un 0 de la x cuarta.
luego sigue un 0 de la x cúbica, luego sigue un 0 de la x cuadrada, luego sigue un 0 del término independiente y ya estuvo. X sexta, x quinta, x cuarta, x cúbica, x cuadrada y término independiente. Acuérdense que deben de ir en ese orden y obviamente hay que aprenderse los nombrecitos para que sepan de dónde salió cada una, ¿no? Este es sexta, este es quinta, este es cuarta, este es tercero, este es cuadrado, este es lineal. Ah, perdón, me faltó. Y me faltó el término independiente. Ah, ya me estaba equivocando yo solito. Ah, qué pena. Entonces, este es x sexta, x quinta, x cuarta, x cúbica, x cuadrada, x lineal y término independiente. Me había comido el término lineal. Ustedes disculparán. Bueno, entonces, ya escribiendo los coeficientes, lo que debo de hacer es la división entre este binomio, pero habíamos dicho que iba a escribir el recíproco. Como voy a escribir el recíproco, entonces aquí voy a escribir un 3. Y ahora sí, por favor, díganme cuáles son los números que debo de escribir. Nos acaba de decir su compañera, entonces hago la suma, este con este me da 1, luego hago la multiplicación, 3 por 1 me da 3, luego hago la suma, estos dos por ley de la resta me da un 1, luego hago la multiplicación, 3 por 1 lo escribo aquí que me da un 3, luego hago la suma de este 0 con 3 que me da 3, luego viene la multiplicación del 3 por 3 que me da un 9, luego hago la suma del 0 con el 9 que me da un 9, luego hago la multiplicación del 3 por el 9 que me da un 27, luego hago la suma del 0 con el 27 que me da 27, luego la multiplicación del 3 por el 27 que me da 81, lo escribo en la siguiente, luego hago la suma que me da 81 y por último hago la multiplicación de 3 por 81 que me da 243 y hago la suma y me da 243. Ahí nada más, como les decía, tengan cuidado porque no pueden utilizar calculadora. En el examen de ingreso a nivel superior no van a poder utilizar calculadora. Por eso es importante que vayan aprendiendo a hacer las operaciones sin necesidad de la calculadora, ¿no? Y entonces yo ya puedo escribir el resultado. Acuérdense que el resultado proviene de esta primera división y esa primera división dice que x sexta entre x me va a dar una x quinta. Por lo tanto, este 1 precisamente es de esa x quinta, al cual pues sabemos que el coeficiente 1 no se escribe. Y después del x quinta, díctenme qué debo de escribir. Acuérdense que la primera división de donde yo vi cuál era el resultado fue porque yo hice la división de esta x sexta entre esa x, por eso me dio x quinta y consideré el coeficiente 1. Y luego de ahí ya es más tranquilo, porque sigue x quinta, x cuarta, x cúbica, x cuadrada, x lineal y término independiente. Y lo único que debo de hacer es este 1 va con la x cuarta, este 3 va con la x cúbica, este 9 va con la x cuadrada, este 27 va con la x, este 81 es el término independiente y acuérdense que el último es el residuo. Y el residuo se debe de escribir como que no lo pude dividir entre el denominador. Entonces nada más es como que ir ligando cuáles son los puntos ahí que debo de considerar, ¿no? Entonces, si ya se aprendieron división sintética, pues obviamente hay que hacer muchos ejercicios de división sintética, pero vamos a hacer otro ejercicio en el que no se aplique división sintética, que estos ejercicios son muy utilizados en cálculo integral. Entonces hagan de cuenta que tienen una x sexta menos un 2x cúbica menos 1 y lo van a dividir entre una x cuarta menos x más 2. Estas divisiones forzosamente se hacen de la manera tradicional, pero sí tengan en cuenta que la división sintética me ayuda en mucho. Entonces, practiquen mucho división sintética, pero no se les olvide el otro procedimiento porque lo vamos a estar utilizando pues también en muchas ocasiones, ¿no? Entonces ya sabemos que para hacer la división, aquí escribo la x sexta, aquí escribo la 2x cúbica, aquí escribo el menos 1 y lo voy a dividir entre una x cuarta menos una x más un 2. Y ya saben que el procedimiento es comenzar dividiendo el primer término, obviamente que escribirlos de manera ordenada, primero el mayor y luego el menor, y dividirlo entre el primer término del dividendo. Por lo tanto, si hago esa división de x sexta entre x cuadrada, entre x cuarta, disculpen, yo sé que el resultado me da una x cuadrada, y ese x cuadrada es el que debo de escribir en la línea de resultado, hasta arriba. Y ya saben que después tengo que aplicar propiedad distributiva, multiplicando por los 3 y escribiendo el simétrico. El simétrico es el mismo número pero con diferente signo. Por lo tanto, si hago esa primera multiplicación y escribiendo el resultado aquí abajo,
resulta que me da una x sexta, pero debe de ser el simétrico, por eso es negativo. Si multiplico este por este y escribo el resultado aquí, sabemos que me da menos x cúbica, pero debo de escribir el simétrico, por eso es un más x cúbica. Y este por este, escribiéndolo acá, me da un más 2x cuadrada, pero como debo de escribir el simétrico, voy a escribir un menos 2x cuadrada. Y entonces, para poder hacer operaciones, necesito entender el concepto de términos semejantes. Y con términos semejantes me doy cuenta que estos dos son términos semejantes, por lo tanto, ahí el resultado es un 0. Luego me doy cuenta con mis ojitos de la cara que los siguientes también son términos semejantes. Este que está aquí y este que está aquí son términos semejantes porque los dos tienen la misma variable y el mismo exponente. Por lo tanto, aplico ley de la resta, los resto y dejo el signo del mayor. El signo del mayor es el 2. Al hacer la resta me queda un 1. 1x cúbica. Sabemos que el 1 no se escribe, solamente se escribe la x cúbica. Y revisando los siguientes, pues me doy cuenta que este que está aquí y... 23, profe, puso x cuadrada, no x cúbica. Ah, sí, es cierto, muy bien. ¿Qué número me dijiste? 23. Haciendo la corrección que me hizo su compañera debido a la imprecisión que tuve por andar pensando adelantadamente. Este es un menos x cúbica. Y repitiendo lo que les había dicho, ese que había puesto con marcatextos rosa y este que estoy escribiendo aquí, pues resulta que no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, pues reescribo el menos 2x cúbica y reescribo el menos 1. No son términos semejantes, por eso no hago la operación. Y entonces resulta que lo que sigue es este primero. Ahí no se volvió a equivocar. Me volví a equivocar. Puso 2x cúbica. Ya corregí la imprecisión que tuve, porque aquí había escrito x cúbica y no es x cúbica, es x cuadrada. Y entonces acuérdense que el procedimiento es: toma el primer término que tienes en el divisor y este primer término divídelo entre el primer término del dividendo. Por lo tanto, lo que tienen que hacer ustedes es un menos x cúbica dividido entre un x cuarta. Pero si ustedes se dan cuenta, por leyes de los signos me da negativo, pero por leyes de los exponentes me queda x a la menos 1. ¿Por qué? Porque es el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y el 3 menos 4 me da un resultado que es menos 1 por ley de la resta. Entonces, el que me haya dado un exponente que es negativo, este exponente que es negativo, quiere decir que ya no se puede dividir y que la división hasta ahí concluyó. Entonces, si ustedes ven un exponente negativo, vuelvo a repetir, si ven exponente negativo, ya, hasta ahí se concluyó. No puedo seguir avanzando. Si hay exponentes positivos, pueden seguirla. Pero si hay exponentes negativos, ya hasta ahí es indicio que ya no le puedo seguir, ¿no? Entonces, este exponente negativo, y acuérdense porque necesito saber hasta dónde debo de hacer las cosas, ese exponente negativo implica que se detiene la división y ya no continuó con la división. Por lo tanto, como ya no continuó con la división, quiere decir que ya acabé. Por lo tanto, el resultado de esta división es una x cuadrada, pero a esa x cuadrada le debo de agregar el residuo. Si se dan cuenta, el residuo es menos x cúbica menos 2x cuadrada menos 1 dividido entre el x cuarta menos x más 2, que no se pudo dividir, por eso lo hago. Y entonces, ahora se van a dar cuenta que existe algo que ustedes están observando con sus ojitos de la cara. Si ustedes se dan cuenta, todos estos son negativos. Como todos esos son negativos, entonces lo que puedo hacer es aplicar un concepto que ya es necesario que lo vayamos viendo, que se llama factorizar. Factorizar, acuérdense que es expresar en factores. Por lo tanto, lo que van a factorizar es el signo. ¿Por qué van a factorizar el signo? Porque se dan cuenta que todos tienen signo negativo. Por lo tanto, si factorizo el signo, les va a quedar que en el numerador hay un signo menos que pertenece a todos los que están en el numerador. Por eso aquí puedo escribir una x cúbica
más un 2x cuadrada más un 1. ¿Por qué? Porque el menos es de todos. Y como el menos es de todos, entonces escribes el menos de todos. Y como ya quitaste el menos de todos, por eso todos te van a quedar positivos. Eso es el inicio de la factorización. Posteriormente les voy a enseñar que ese método se llama método de factorización del máximo común divisor. Pero eso se los enseñaré en su momento. Ahorita solamente déjenlo con que estoy factorizando el signo. Como el signo es común a todos, por eso les estoy quitando el signo, lo escribo hasta el principio y todos los escribo positivos. Posteriormente les enseñaré cuál es el método real y cómo se calcula. Y eso es entre x cuarta menos x más 2. Pero si ustedes observan, aquí abajo hay un paréntesis. ¿Por qué hay un paréntesis? Porque la raya de fracción es un paréntesis. Y se darán cuenta que ese paréntesis es positivo. Por lo tanto, pueden aplicar ley de los signos dividiendo el negativo entre el positivo. Y eso quiere decir que si ustedes aplican la respectiva ley de los signos, entonces les va a quedar un x cuadrada, aquí me lo comí. Acuérdense que esto solamente es de la última fracción, pero antes había un x cuadrada. Aquí antes hay un x cuadrada que se le suma. Acuérdense que x cuadrada que se le suma a esta fracción, y en la fracción lo que hice fue factorizar el signo. Entonces es x cuadrada, y si hago la división de este menos con este más, o la multiplicación, porque se puede ver de las mismas formas, me va a quedar que esto es menos un x cúbica más 2x cuadrada más 1 dividido entre un x cuarta menos x más 2. Si ustedes se dan cuenta, en el numerador tenía un paréntesis. Ya no escribí el paréntesis porque acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis. Entonces esta raya ya me está diciendo que hay un paréntesis, que es precisamente el paréntesis que está arriba y que antes sí lo debí de haber utilizado porque el menos es de cada uno de esos tres términos. Por eso allá arriba se utiliza el paréntesis y acá abajo ya no escribí el paréntesis. Y entonces ya tengo el resultado de la división, que es lo que acabamos de entender, que el procedimiento de la división se va a hacer siempre y cuando este resultado no sea un exponente negativo. Porque si es un exponente negativo, ya ahí me detengo y no hay que seguir dividiendo. ¿Sale bien? Bueno.